amigos de YouTube? En este vídeo os vamos a mostrar y vamos a poner en práctica lo que sería la ley de Ohm, ¿vale? La ley de Ohm es la ley que nos relaciona las tres unidades fundamentales de la electricidad. Es decir, vamos a tener un voltaje, que es el que nos va a proporcionar la pila, un voltaje en V y se mide en voltios, una resistencia y una corriente o intensidad que se va a producir por el circuito, ¿vale? Siempre y cuando el circuito se encuentre cerrado, es decir, siempre que el camino o el circuito se encuentre cerrado, va a provocar una intensidad, ¿vale? Siempre utilizando la fórmula que tenemos aquí. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, la intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia y la resistencia igual al voltaje dividido la intensidad. Con lo cual, al cerrar el circuito, si aquí tuviéramos un ejemplo 12 voltios que nos proporciona esta pila o batería una resistencia de 2 ohmios, cuando nosotros cerramos el circuito, aquí se va a producir el paso de una corriente o intensidad que va a provocar una caída de tensión o voltaje en la resistencia. ¿Vale? Que en este caso, al haber solo una resistencia, va a coincidir justo con el voltaje que suministra la fuente, con este de aquí. ¿Vale? Con lo cual, aquí tenemos dos incógnitas. Si quisiéramos calcular la intensidad o corriente, iríamos a la fórmula o al triángulo de la ley de Ohm y la intensidad vemos que es igual al voltaje dividido la resistencia. Es decir, sería igual al voltaje dividido la resistencia para ser 12 voltios que tengo suministrados por el generador o la pila y la resistencia que en este caso son 2 ohmios y puede ser una bombilla o cualquier otro receptor, ¿vale? Me va a dar una intensidad a través de este circuito de 6 amperios, ¿vale? Recordar que la corriente siempre va a ir del positivo hacia el negativo, ¿vale? Va a hacer el recorrido por todo el circuito. Si quisiéramos o tuviéramos la incógnita del voltaje, es decir, tenemos la intensidad, la resistencia, pero el voltaje no lo tenemos, me iría a la fórmula del triángulo de la ley de Ohm, donde yo veo que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. El voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad que atraviesa por el circuito son 6 amperios y la resistencia son 2 ohmios, con lo cual tendría un voltaje de 12 voltios que me coincide con el que me está suministrando la pila o la batería. ¿Vale? Si la incógnita en este caso fuera la resistencia, no supiésemos el valor de la resistencia, la fórmula sería voltaje dividido resistencia. Es decir, el cálculo de la resistencia sería igual al voltaje que tiene esa resistencia, 12 voltios, dividido la intensidad que la atraviesa, que son 6 amperios. ¿Vale? Me va a dar una resistencia en ohmios de 2 ohmios, que coincide justo lo que teníamos. Con lo cual, resumiendo, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia y lo vamos a medir en voltios. La intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia, que lo vamos a medir en amperios. Y la resistencia va a ser igual al voltaje dividido la intensidad, ¿vale? Que lo vamos a medir en ohmios. ¿Vale? Y sus unidades es V, A y omega. ¿Vale? Pues este es el principio de la ley de Ohm. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros y seguiremos explicando lo que son circuitos serie paralelo, ¿vale? Y os rogaría que os suscribierais para poder seguir grabando más vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.